Bueno, y la que sin duda fue la noticia política del día, esta tarde, en una estrecha votación, la Cámara de Diputadas y Diputados eligió a Carol Cariola del Partido Comunista como su nueva presidenta. La parlamentaria se impuso por un solo voto a Joana Pérez del Partido Demócratas, que tenía el respaldo además de Chile Vamos y del Partido Republicano. Así, Carol Cariola se transforma además en la primera representante del Partido Comunista en toda su historia en liderar una testera del Congreso. Vamos a conversar ahora con Roberto Carrasco, quien estuvo siguiendo esta tensa votación, Roberto, que finalmente se decidió, como decíamos, por un solo voto y además entre muchas recriminaciones, porque hubo parlamentarios que no llegaron a votar, tuvieron que dar explicaciones, en fin, todavía se sienten los ecos de lo que ocurrió esta tarde en el Congreso Nacional. Roberto, muy buenas noches. Hola, Roberto. Hola Macarena, Daniel, gusto en saludarlos. Muy buenas noches. Fueron varios días de intensas negociaciones por parte del gobierno y también de la oposición para tratar de elevar sus cartas. Por un lado, Carol Cariola, un hombre que se confirmó minutos antes, aunque ya se venía hablando que ella era la principal candidata para ir a la candidatura, en este caso, valga la redundancia, de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por el otro lado, Joana Pérez, la diputada demócrata que había generado consenso dentro de la oposición. Fue en definitiva Carol Cariola, la diputada del PC, tú lo decías muy bien anteriormente, Daniel, la primera diputada, en este caso del Partido Comunista, en asumir como presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, con 76 votos a favor, 75 en contra. Un margen, un resultado bastante estrecho que de hecho en la primera vuelta tuvo que repetirse porque ninguna de las dos candidatas consiguieron la mayoría absoluta, esto quiere decir 78 votos, y en la segunda vuelta entonces se confirma Carol Cariola, la primera vicepresidencia para Gaspar Rivas del PDG, que también ha sacado muchas ronchas, y además está la segunda vicepresidencia para Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana. Vamos a revisar el ambiente de lo que ocurrió en la sala a eso de las 17 horas cuando se proclama entonces Carol Cariola y sus reacciones posteriormente, y además lo que respecta a Gaspar Rivas y esta situación que ha generado bastante conflicto con el PDG. Creo que hoy ha caído afortunadamente un veto atávico, no solo anticomunista, sino que también antidemocrático, porque la soberanía popular implica que si el pueblo es capaz de votar y elegir a las y los comunistas para los cargos de representación popular en que hemos sido electos, no tiene por qué existir otro tipo de vetos elitistas y antidemocráticos. Consideré que ante la dificultad de que el pacto original se cumpliese, era mejor tener una vicepresidencia que no tener nada. Y por supuesto, eso es una oportunidad para el partido de la gente. Bueno, evidentemente, Roberto, lo que pasa también con el diputado Gaspar Rivas ha generado muchas reacciones, tanto por las evidentes diferencias que hay entre el Partido de la Gente y el Partido Comunista, como también por el historial del propio Rivas. Recordemos que él durante sus años como diputado ha protagonizado numerosos incidentes, exabruptos, insultos, agresiones verbales contra sus propios compañeros, contra sus propios colegas en la Cámara de Diputados, y por eso causa mucha sorpresa y mucha extrañeza que alguien que ha tenido ese tipo de conductas reiteradamente en su labor como diputado sea ahora elegido como representante, primer vicepresidente, por lo cual le va a tocar probablemente liderar muchas de las sesiones de la Cámara de Diputados. Sí, exactamente. Un PDG que ha sufrido varias bajas desde que asumieron en este periodo. Recordemos que solamente la semana pasada, por ejemplo, el diputado Yarzo renunció al Partido de la Gente. Karen Medina votó a favor de Joana Pérez. O sea, ni siquiera fue un acuerdo con el partido, sino que fue directamente con Gaspar Rivas. Y en ese sentido nos sorprendió mucho porque minutos antes de las 17 horas confirma que él va como primer candidato a la vicepresidencia y que en ese sentido había llegado a un acuerdo con el gobierno. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Le consultamos también respectivamente lo que tú mencionabas, Daniel, anteriormente, y él dice que va a estar mucho más recatado y ya tuvo la experiencia, por ejemplo, de presidir la Comisión de Educación. Vamos a escuchar declaraciones también de la derecha, porque hay un ambiente bastante crispado, pensando en que el diputado Mauricio Ojeda no llegó a la votación, dijo que el avión que lo trasladaba desde la Araucanía había tenido un retraso de 3 horas, y Chile Vamos culpó a republicanos por esta situación. Escuchemos entonces el ambiente.
Si hubieran estado los que tenían que estar, la historia habría sido distinta. Nosotros estábamos preparados para muchas cosas, pero nunca estuvimos preparados para que un diputado del Partido Republicano faltara en una instancia tan relevante como hoy y que eso permitiera la llegada de alguien del Partido Comunista a la testera de la Cámara. Respecto al diputado Ojeda, él hace 7 meses que está automarginado de la bancada, no obstante ello se había comprometido a votar, tomó un vuelo que se retrasó y que no le permitió llegar, pero él no forma parte de nuestra bancada y los votos de la bancada estuvieron todos para el compromiso de hoy día y así fue como lo cumplimos. Bueno, vamos a seguir muy atentos entonces a lo que venga. Recordemos que la Cámara de Diputadas y Diputados entonces queda con el oficialismo a cargo, mientras que la oposición está a cargo del Senado, así que obviamente el tema de la seguridad va a marcar la agenda durante los próximos días. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, revisemos en detalle lo que fue esta votación que, pese a todos los pronósticos, dejó a la diputada comunista Carol Carriola como la presidenta de la Cámara. Fue por un solo voto, ya lo decíamos, 76 preferencias logró la parlamentaria, agrupando los respaldos del oficialismo, específicamente el Frente Amplio, su partido, por supuesto, el Partido Comunista, el Socialismo Democrático, además de la Democracia Cristiana y la clave. Un representante del Partido de la Gente, lo decíamos, el diputado Gaspar Rivas, que fue el voto decisivo que hizo la diferencia. Claro que sí. Joana Pérez aparecía como la favorita, considerando que el Partido Demócratas tenía un pacto con Chile Vamos, pero se quedó solamente con 75 votos. Votaron por ella los 3 partidos de Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y también la bancada del Partido Republicano. Pero, y aquí hubo un factor clave cuando estamos todavía en la votación de presidencia de la Cámara, no llegó a votar porque se retrasó su vuelo el diputado del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien es independiente cercano al Partido Republicano. Era el voto para Joana Pérez, pero al no llegar a tiempo, y eso desató las recriminaciones dentro de la derecha, no estuvo su voto para haber empatado la elección. Bueno, y la consecuencia, porque esto tenía una moneda de cambio en la negociación, era la vicepresidencia para Gaspar Rivas. Lo que vemos es la votación de esta primera vicepresidencia de la Cámara, que va a ser ocupada, como decíamos, por el diputado del Partido de la Gente. Recordemos que el Partido de la Gente decidió dar libertad de acción a sus representantes. De hecho, una de sus diputadas, Karen Medina, apoyó esta tarde a Joana Pérez, pero Rivas llegó a un acuerdo con el oficialismo, desniveló así esta estrecha votación y le dio el voto número 76 a Carol Carriola. Y por sobre entonces Guillermo Ramírez de la UDI, que era la carta de la derecha para esa vicepresidencia. También el Partido de la Gente, su bancada ya está totalmente disgregada entre quienes todavía están en el partido y quienes se han sumado a otras bancadas diferentes. Hoy el ex candidato presidencial de ese partido, Franco Parisi, dijo que se sentía traicionado y decepcionado por ese voto decisivo de Gaspar Rivas, quien, a cambio de esa votación, se convierte ahora entonces en primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y vamos a revisar otras informaciones con estas imágenes que muestran cómo Carabineros desbarató una banda dedicada al robo de especies en el centro de Santiago. Según testigos, delinquían y luego huían a bordo de un particular medio de transporte. Se trata de los